¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Espero que estén todas y todos muy bien. Y aquí estamos para una nueva entrevista del grupo GIEM Filosofía de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Aquí estoy con una querida amiga, con una querida colega, la doctora Adriana Martínez. Bienvenida, querida Adriana. Gracias, Susana, y un agradecimiento especial por haberme convocado a participar de este ciclo que, como te dije en otra oportunidad, me parece sumamente original. Original porque pone el acento en los sujetos cuando lo habitual es ponerlo en las actividades. Es decir, los académicos, los investigadores generalmente hablan de su producción o de sus investigaciones en curso, pero generalmente los sujetos, es decir, esas personas de carne y hueso, quedan ahí del alma. Así que me parece muy, muy original, muy interesante y bueno, gracias por haberme convocado. Gracias por tu apreciación, mil gracias. No, por nada, se las merece. Y bueno, Escuchamos, sí. sí, tengo que decir que bueno, que yo no soy de filosofía, soy de artes y me dedico a el estudio del arte medieval. Eh, Cuando comencé mis estudios de grado en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de artes, que en su momento se llamaba Historia de las Artes, esa carrera tenía digamos, una currícula que proponía un abordaje que era un abordaje plural. Y esto fue lo que conformó mi concepción con respecto a lo que es la obra de arte, entendiendo que esta pluralidad implica interdisciplinaridad. Y esto me ha llevado a marcar, es decir, todo el trayecto que hice desde mi egreso de la facultad hasta el día de hoy. Cuando terminé la facultad, los estudios de grado, una querida amiga que era profesora en letras y que estaba a cargo de una cátedra en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que era la cátedra de Lingüística y Elementos de Semiología, sí, un poco me invitó y, es decir, trató un poco de convencerme, cosa que después logró, de que participara en su cátedra, pero para armar la parte de imágenes. Ellos sentían que, sobre todo ella, que faltaba lo que era el análisis de la imagen, porque trabajaban la parte textual, pero la parte icónica quedaba un poco de lado. Acepté el desafío y empecé primero a leer una biografía para mí totalmente diferente, que tenía que ver con autores totalmente desconocidos, que eran Saussure, Peirce, Kerbrat, Beninu y tantos otros. Y esto me resultó algo sumamente interesante. En su momento me apasioné porque era encontrar una mirada nueva, un camino de análisis de la imagen que yo no conocía. Y en esto estuve trabajando 3 años y pese a que era algo que se renovaba constantemente porque trabajábamos con imágenes de la actualidad, tanto con imágenes en movimiento como con imágenes fijas, en un momento dado sentí que por más interesante que fuera, es decir, esto que estábamos haciendo, no respondía a mis intereses más profundos, que tenían que ver con el arte medieval, que era lo que a mí me interesaba. Esto hizo que en un determinado momento me acercara a la cátedra que estaba a cargo del doctor Francisco Corti, que había sido además mi profesor, querido profesor de Historia de las Artes Plásticas 2 medieval, y le dije si podía trabajar con ellos porque quería aprender y dedicarme
es decir, a esto que era historia del arte medieval. El profesor Corti me dijo que estaba de acuerdo, que le parecía bien, pero que tenía que esperar el momento en que se llamara a ascripciones. Así hice, a los pocos meses hubo un llamado a inscripciones, me presenté, me aceptaron y entonces hice mis primeros pasos, empecé a dar en la cátedra. Entré como adscripta, luego fui ayudante de primera, luego jefa de trabajos prácticos hasta llegar a profesora adjunto a cargo de la cátedra. Es decir, que toda mi carrera académica la hice en esta cátedra, acompañada en los primeros años con el profesor Corti, que es toda una referencia en nuestro país de lo referente al arte medieval. Y digamos, en este camino y en esta formación, en realidad volvió a aparecer esto es decir, de este abordaje plural, me sale, interdisciplinario de la obra de arte, que fue lo que me guió de alguna manera. Eh, Trabajando, digo, de unos años de estar ya en la cátedra, quizás sintiéndome más segura, más firme, decidí entonces emprender la tarea de hacer el doctorado. Y la primera cuestión que se me presentó fue la de elegir un tema. Yo quería que el tema elegido fuera un tema que no estuviera circunscrito a un ámbito determinado. Generalmente el arte medieval en general tiene ustedes quieren decir, un sesgo que es esencialmente religioso. Y yo quería elegir un tema que no solamente se circunscribiera al ámbito religioso, sino que además pudiera ser abordado desde otros aspectos, es decir, desde lo más general. Es decir, que no solamente fuera religioso, sino que también pudiera ser abordado desde el ámbito profano. Y además que ese tema pudiera ser abordado desde diferentes disciplinas, es decir, desde diferentes miradas. Es como tener un objeto de estudio y a través de las disciplinas hacer como todo un recorrido al lado de ese objeto de estudio para encontrar de alguna manera los elementos más pertinentes a ese objeto. Esto hizo que, pese a que había tenido una formación que era una formación amplia en el sentido que la carrera de grado planteaba el estudio de las historias generales, además de las historias de las artes plásticas, la literatura, la música, y que tuviéramos en menor medida historia de filosofía y estética. En todo este camino, yo sentía que la parte filosófica era la parte que estaba más débil o que casi no tenía herramientas para manejar. Entonces decidí acercarme a la gente de filosofía. Me encontré que en general no conocía a la gente de filosofía y menos aún a la gente que se dedicaba a filosofía medieval. Hasta que recordé haber conocido en un seminario de doctorado al que yo asistía, un poco como oyente nada más, que dictó hace unos cuantos años el doctor Alain de Villagra. Y en ese seminario conocí a Claudia D'Amico. Así que dije, bueno, voy a tratar de conectarme. En ese momento Claudia ya era doctora D'Amico, yo la había conocido años antes cuando estaba haciendo el doctorado en calidad de doctoranda. Y cuando me acerqué y le dije, eh, lo primero que me dijo es, yo no soy de arte, yo soy de filosofía. Te puedo guiar, pero la parte de arte no. Entonces yo le dije que no había problema si ella me guiaba la parte filosófica, que yo se lo iba a agradecer. Y me dijo que sí, es decir, aceptó esta propuesta y entonces empezamos a trabajar. Y digo empezamos a trabajar porque yo empecé el trabajo de doctorado
pero ella tuvo que hacer el trabajo de guía, una guía en lo académico y una guía también, en algunos momentos, una guía en lo afectivo, porque a Sí, veces cuando uno hace el doctorado hay momentos en sí, que siente que es mucho trabajo, que no va a poder, que sí, hay una cantidad de cuestiones y siempre sentí que, bueno, que había una palabra cálida, una palabra de aliento para si esto hizo que, bueno, que hubiera terminado el doctorado con, es decir, con gran satisfacción porque, bueno, porque sentí que había podido terminar esta tarea que me había sí. propuesto. En estos años, que cuando decidí empezar a hacer el doctorado, de la doctora D'Amico, lo que recibí además fue una invitación a formar parte de su grupo de investigación. Ujú. Y ahí la que dijo, bueno, pero yo soy de arte, no soy de filosofía, Claro, pues claro. y, es decir, se habían cambiado los roles. Y ella me dijo que no había problema, que quería que yo tuviera, que era de arte, porque bueno, aportaba otra mirada. Esto hizo que empezáramos a trabajar, yo empezara a trabajar con el grupo que ella dirigía, y bueno, y seguía en ese grupo en el que sigo estando ya hace más de 20 años. Así que estoy con la gente de filosofía, empecé a no ser de filosofía. Y, y bueno, muchas veces te dije, Susana, yo estoy con la gente de filosofía y trato de aprender. Por Sí, supuesto con mis limitaciones, porque no viene de otro ámbito. Y a veces me pierdo, más allá que en algunas cosas las fui aprendiendo, pero me pierdo porque no es mi ámbito específico. Pero bueno, para mí ha sido muy enriquecedor y de alguna manera trato de tenerlo siempre presente. Es decir, cuando yo hago un trabajo, presento una ponencia, siempre me planteo, más allá de lo que son mis competencias, en lo que tiene que ver con el arte medieval, es decir, el aspecto que es el aspecto filosófico. No porque aparezca de manera evidente en mis trabajos, sino porque lo tengo presente. Es algo que no dejo de considerar, porque con los años, no solamente por la formación, sino además con las lecturas que fueron abonando esta concepción, con el trabajo de doctorado, lo que hicieron fue reforzar esto de que una obra de arte nunca uno llega a conocerla, menos la obra de arte medieval de la que nos separan tantos siglos. Entonces uno lo sí. que hace es un acercamiento y para tener un acercamiento más o menos certero, uno tiene que abordarla de diferentes aspectos. Es decir, lo que tiene que ver con la plástica, pero no la plástica solamente en lo formal, en lo iconográfico, en lo que tiene que ver con la materialidad, en lo que tiene que ver con la legibilidad, en lo que tiene que ver con la recepción, lo que tiene que ver con el uso, con la función y además con elementos que son elementos esenciales. La obra de arte hecha por alguien, generalmente el hacedor medieval no es el que piensa la obra, ni decide si la obra que se va a hacer, ni decide en qué lugar va a ocupar, ni qué programa, digamos, iconográfico se va a desarrollar. Generalmente hay alguien que la piensa y hay alguien que la ejecuta. Lo ejecuto. Entonces, Ujú. hay que tomarlo en Sí, cuenta. Pero además, el que piensa una obra de arte está inserto en un tiempo histórico. exacto. Es decir, lo cruzan los pensamientos de su época y los Sí, pensamientos de épocas anteriores. Eh, hay digamos, un espacio geográfico, hay una problemática que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con lo social,
hay un pensamiento filosófico teológico que Sí, es más que evidente en la Edad Media. Entonces, considerar todas estas cuestiones hace que la obra de arte, de alguna manera, uno intente que sea una lectura un poco más cercana. De todas maneras, como dijo un historiador del arte francés que yo este, respeto especialmente y que leo siempre con un gran placer, como fue Frank Castel, que decía que la obra de arte no da certezas, es decir, es lo probable, es lo posible, pero no hay certezas. exacto, Esto quiere decir que, bueno, que en definitiva la explicación final nunca está. Es, como dice Eco, es, con el título de sí, uno de los libros de Eco, es una obra abierta sí, porque lo que hace es que cuando nos acerquemos a la obra de arte, cada uno de nosotros la mire y quizás se la mire de otra manera. Y después lo que se empiezan lo que provoca la obra es que aquel que se pone a estudiarla, lo que entabla son discursos, es decir, son discursos dialógicos con aquellos que la leyeron anteriormente y que vieron determinadas cuestiones. Entonces, la obra de arte es especialmente rica y en la Edad Media más porque tiene una serie de complejidades, complejidades que les son propias y complejidades que son propias del periodo. Es decir, ujú, no se puede escapar es decir, a su época, o al menos es mi manera de ver la obra de arte. Siempre la entiendo dentro de un contexto. Es decir, claro, no puedo separarla. Eh, ujú, Hoy en día las corrientes más actuales hacen mucho hincapié en la materialidad, ujú, cosa que es cierta porque si no consideramos la materialidad estamos perdiéndonos una buena parte de lo que es la obra de arte. La claro, materialidad y el soporte hacen que tenga un algo más. Pero yo creo que hay que considerar además inserta en un periodo, en un espacio, es decir, atravesada por ideas fundantes, es decir, el arte medieval generalmente nosotros lo estudiamos y en general, más allá de que hay bibliografía interesante, pero nosotros siempre nos dedicamos, y cuando digo nosotros, digo el mundo occidental, nos dedicamos al arte occidental. exacto, En general, llegamos a Bizancio, es decir, claro, pero no es la única Edad Media. Y dentro de esa no, Edad Media occidental hay claro, una serie de complejidades que, bueno, que las obras de arte de alguna manera dan cuenta de esas complejidades. Entonces es un poco apasionante esto que hacemos, ¿no? Creo que todos los que nos dedicamos a la Edad Media somos unos apasionados de la Edad Media, sí, porque es un periodo que siempre, como que siempre se puede encontrar un algo más. Es como que no está todo dicho. no, Y como durante muchos años quedó un poco de lado, relegado, es como que sí, tenemos todavía un campo más amplio para seguir investigando y seguir estudiando. Así que bueno, eso es lo que he hecho hasta ahora. Y bueno, y sigo, creo que tan entusiasmada como en el primer momento, cuando, es decir, me animé y dije, voy a hablar con el profesor Corti para dedicarme a esto. Y bueno, con los años, si algo me quedó fue la fascinación y el apasionamiento por lo que hago. Y, y bueno, y creo bueno, que es compartido por todos los que nos dedicamos no solamente al arte, sino a la filosofía, a la literatura y a la Edad Media. sí, Y como experiencia de los últimos años, una experiencia riquísima, creo que fue la mejor experiencia en docencia que he tenido, fue cuando empecé a trabajar en posgrado. Yo he trabajado durante muchos años en grado y sí, he disfrutado la docencia de grado, pero cuando empecé a trabajar en posgrado y empecé a trabajar en una maestría que se creó hace pocos años, que es la maestría en estudios medievales,
que es la maestría que se dicta en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y trabajar en esa maestría realmente a mí me ha dado las mayores satisfacciones. Primero porque los doctorandos son colegas de Claro, vienen de diferentes disciplinas, con las con los que he entablado realmente relaciones muy ricas a nivel académico, porque hay un intercambio constante, sí, eh, y a nivel personal creo que aún más. Así que digamos, mi última experiencia en la docencia, que es el posgrado, realmente ha sido especialmente rica. Y ahí sí pude de nuevo poner, si la consideración de los doctorandos, esto que yo siempre me planteo, que es esto de las diferentes miradas. Las diferentes disciplinas aporten miradas. Y me di cuenta con los colegas, como yo les digo, que sí, realmente las miradas son muy ricas, porque claro, cuando uno está y está con la gente de filosofía y estamos analizando una obra o determinadas obras o determinado periodo, es que aportan una información realmente muy sustanciosa, desde la gente y de sí. filosofía, la gente de historia, la gente de literatura, y entonces es como sentir que todo se enriquece. Y, y ellos también lo disfrutan, porque se dan Sí. cuenta que desde su ámbito también pueden agregar un algo más. Así que bueno, Y creo que sí. esto, sí, no, perdón, no, que estaba pensando cómo se enlaza esta experiencia tuya en el posgrado con lo que comentabas que fueron tus inicios en la investigación, ¿no? Cuando Sí, te contactás con Claudia, que mm, ella te dice, no es de arte, vos le decís después, cuando te sí, invita a su grupo, pero yo no soy de filosofía, y cómo es justamente ese el modo de trabajar en equipo, ¿no? Un equipo sí, interdisciplinario, un equipo heterogéneo, si se quiere, mm, y cómo vos ahora estás agradeciendo estos estudiantes de mm, posgrado que son también de áreas diferentes, ¿no? De interdisciplinarias, y cómo lo estás sí, aprovechando, ¿no? Es ahí como uno se enriquece. sí, 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 realmente sí, es muy, además es placentero sí, porque a mí me pasa que estoy dando un tema, una clase, y me aportan, van aportando, y entonces es como que los que no somos de esa disciplina estamos todos sorprendidos. Decimos, ah, pero qué interesante, porque esto entonces lo podemos leer de determinada manera. Y después otro que viene de otra disciplina, y entonces es como que entre todos, es como que la sensación es como que entre todos estamos armando lo que tiene que ver con un análisis de la obra. Cada uno de nosotros va poniendo un poquito, ¿no? Para hacer el análisis de la obra. Y la sensación es, bueno, no solamente soy un alumno que ocupa un rol pasivo, sino que son alumnos, estos doctorandos, que ocupan roles activos. Entonces, sí, la interrelación entre los doctorandos y el profesor es diferente, porque al quitarlos de la pasividad, es decir, ponerlos de alguna manera también a ellos analizar y, digamos, y a pensar la obra de arte, más allá que el arte no sea es decir, su disciplina específica, es como que, es decir, se sientan, es decir, de alguna manera que ellos aportan y que ellos pueden hacer un análisis, que no es necesariamente el análisis que puede ser alguien de arte, pero que sí se puede hacer. Eh, He tenido la satisfacción que este año, hace poquito tiempo, uno de los doctorandos, es el que yo dirigí, defendió su tesis de maestría. Bueno, yo digo doctorandos, son maestrandos, ¿no? Pero había algunos doctorandos también.
Y bueno, este maestrando defendió su tesis, ya en magíster, y su tesis que lo hizo sobre arte medieval, y viene de otra disciplina. Y realmente cuando yo veía, cuando iba avanzando en esta tesis que iba realizando, yo veía cómo iba incorporando una cantidad de conceptos que había aprendido, pero además cuestiones que venían desde su ámbito, y como que él pudo poner en esa tesis no solamente lo que él traía de base, sino ser enriquecida con otros aspectos, y que haya elegido por ejemplo, un tema de arte para mí fue sí, muy grato. Es decir, bueno, de alguna manera sintió digamos, que el arte era algo que lo podía convocar, que de hecho lo convocó para hacer esta tesis. Así que realmente es muy satisfactorio. Es decir, ¿Qué hizo? ¿El trabajo sobre arte medieval, Adriana? sobre arte medieval, Qué sobre bien. lo que es la miniatura, la miniatura medieval, si en las islas, especialmente en Inglaterra del Sur. Es un tema que nosotros no tenemos mucha bibliografía, porque siempre No, se claro. trabajó sobre lo que se conoce como miniatura insular, que tiene que ver con Irlanda y con Ujú. Inglaterra del Norte. Así que trabajo los reinos del sur. Así que trabajo la parte histórica, trabajo la parte literaria, Sí, eh, y, por supuesto, la tesis apuntaba es decir, a la obra de arte. Trabajó manuscritos, metalistería y algo de escultura. Así que fue muy interesante, pero no venía de arte. sí. Qué bien. Uno ve cómo empezaron a cruzarse, ¿no? Era como un entrecruzamiento de caminos bueno, sí que se plasmó en esa tesis. Así que se ven resultados de todas Sí, cosas. Y bueno, y tenemos un maestrando que ahora ya es un magíster, ¿no? Que empezó como maestrando y tenemos un primer magíster, así que para, para todos los que formamos parte de la maestría ha sido realmente una gran satisfacción. Así que qué ya bien. estamos cosechando, este, cosechando algo de lo que empezamos a trabajar hace unos años. Así que muy grato fue todo. Qué bien. Sí, porque tenemos que tener en cuenta esto que vos decías hace un momento, ¿no? La amplitud del arte medieval y Mm, todo lo que contiene, porque no es solo el punto de vista como a veces se ha reducido al mm, cristianismo, ¿no? A una teología mm, cristiana, sino también esta convivencia con árabes y con judíos y todo lo que es la cultura, el arte, ¿no? Mozárabe, el arte musulmán, la poca expresión de o manifestación de seres humanos que hay por ahí, ¿no? En la expresión árabe del mm, arte y más personas y personas también religiosas, sobre todo la Virgen María, los Cristos Pantocrátor, en el mm, arte medieval, ¿no? Toda esa diferencia que genera una riqueza y un cambio de perspectiva que es muy, muy interesante. Bueno, al menos a mí me atrapa muchísimo y ver esa perspectiva en relación con algunas expresiones artísticas del siglo XX, ¿no? sí, 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 es muy rico, incluso uno dice las religiones del libro, las tres grandes religiones del libro. Nosotros nos dedicamos esencialmente al cristianismo, pero eso no quiere decir que no haya expresiones, como vos decís, del mundo musulmán y del mundo judío. De hecho, las hay. Lo que pasa es que no tenemos, quizás no tenemos demasiados especialistas,
Eh, en la Argentina creo que no hay especialistas en la cuestión de arte. Es decir, tenemos gente que lo ha abordado, pero no especialistas en el arte musulmán o el arte judío. Pero sí hay, digamos, quizás en menor medida, porque son estas dos religiones, son religiones que básicamente parten de lo anicónico, es decir, como una postura, digamos, que rige, es decir, estas religiones, pero de todas maneras hay expresiones. Lo que pasa es que no, es decir, no las conocemos. Es decir, el arte judío, que quizás es el que yo conozco un poco más, nosotros encontramos expresiones de arte judío y un arte que es figurativo, por ejemplo, en tardía antigüedad. Entonces nos encontramos con espacios catacumbarios, donde hay pintura parietal, en sinagogas. Por Claro, supuesto, no es lo general, son casos particulares, pero aparecían. Entonces, a ver, ahí se plantea, bueno, ¿por qué apareció? Porque si es una religión anicónica, ¿por qué aparece representación figurativa? Es decir, ¿en dónde están insertas? ¿En qué espacios geográficos? ¿Qué relaciones se establecen con las comunidades cristianas? Eh, ¿qué pasó por esa comunidad que hizo que abandonaran, es decir, determinado dogma de no representación figurativa para acercarse a lo figurativo? Y esto que aparece en Tarde de Antigüedad también lo encontramos en que poco que conozco porque no soy especialista ni siquiera creo que como diletante nada más ahí llegué en algunos manuscritos de fines de la Edad Media, donde también claro, vuelve a aparecer. Entonces es como que nosotros no, es decir, es una religión que quizás nosotros no estudiamos, es decir, la parte de arte, y entonces nos falta información y conocimiento, pero es muy, muy rica. Y en la parte del Islam, bueno, lo que tenemos es algo bastante interesante, sobre todo en España. En sí, España sí tenemos mucha sí, bibliografía, es decir, en el momento de, bueno, por supuesto, de la España invadida por los árabes, que fueron unos claro, cuantos años, y bueno, y ahí sí está presente, y sobre todo en otras artes, quizás no en lo figurativo, pero sí en lo que tiene que ver con la arquitectura y con sí, algo que, bueno, que es lo que yo me dediqué en la tesis, que era el jardín, es decir, los claro, jardines. claro, uf, sí, Es una expresión sí, que yo no abordé. Si el jardín, en jardines, digamos, musulmanes en España, es decir, sí los estudié, pero no los puse, es decir, no los volqué en mi tesis, pero yo creo que son las expresiones más significativas y bueno, en España lo tiene. Respecto a eso hay mucha bibliografía. En España hay una bibliografía muy, muy rica. sí, Con eso muy creo que la rica. arquitectura, una arquitectura riquísima. Y La hay arquitectura las es influencias. impresionante, la Sí, arquitectura, sí, yo digo que es mi asignatura, ¿no? En deuda a la arquitectura medieval. sí. Sí, nosotros, por ejemplo, en la cátedra durante años, bueno, lo que enseñamos es la arquitectura, pero la arquitectura también en general del mundo occidental con algunas referencias a Bizancio que están presentes, porque bueno, eh, la relación entre Bizancio y Occidente en muchos momentos fue muy fluida. Y bueno, y la influencia se ve. Y eso sí lo vemos, pero por ejemplo, la arquitectura, digamos, del Islam en España se ve, pero en menor medida.
pero sí, no, la arquitectura medieval es realmente fascinante y aparte con una gran influencia. En España, bueno, tenemos la arquitectura visigoda también, que también es riquísima, es decir, eh, digamos, es como que son ámbitos eh, que son inabarcables. Son inabarcables porque es tal la cantidad de bibliografía que tenemos al respecto que se hace casi imposible, no podemos leerlo todo. Pero bueno, nosotros en lo que tiene que ver con el occidente y el occidente latino, sí, sí lo veíamos bastante arquitectura. Pobres los alumnos que tenían que sufrir porque tenían que leer las plantas, los alzados y tenían que acercarse a un léxico que era un léxico técnico, que bueno, por supuesto era muy restringido porque no somos, si no nos dedicamos a la arquitectura, pero que bueno, sí, lo aprendíamos y a su vez, cuando nos tocó estar del otro lado y enseñarlo, lo enseñamos. Eh, Eso me hace acordar siempre del profesor Corti, que yo aprendí arquitectura medieval con el profesor Corti, porque las clases del profesor Corti eran realmente una maravilla, una claridad que hacía bueno, que todo fuera tan fácil, ¿no? A mí la arquitectura medieval siempre no me resultó compleja, pero creo porque él le explicaba de una manera tal que, que se hacía decir algo tan accesible. Y bueno, yo disfruto enseñando arquitectura medieval, no solamente lo que tiene que ver con el resto de los soportes, como son códices o pintura parietal, o escultura. Es decir, a mí la arquitectura realmente es decir, me interesa mucho, siempre me pareció sumamente interesante y bueno, y trato es decir, de que de alguna manera transmitir el entusiasmo en los alumnos. No siempre uno lo logra, pero bueno, cuando algunos se entusiasman, ya con eso es suficiente. Sí, no, ya me gustaría hacer esos seminarios, a mí me encanta y soy una neófita en eso. Igual me pongo a hacer cosas y a buscar y a hacer algunos análisis, pero habría que introducirse más en estas cuestiones del arte. Sí, sí, medieval es riquísimo y como vos decías, muy profundo, muy extenso, inagotable. Sí, sí, sí. Primero por la extensión del periodo, ya con eso Sí, es un hecho real, concreto. Es decir, es un periodo tan extenso que hace bueno, que haya decir, una cantidad de obras. Bueno, pasa en todos los ámbitos, si vemos el pensamiento filosófico teológico, también, es decir, bien. vemos lo literario también, y en arte, bueno, por supuesto que le cabe las mismas cuestiones. Sí.